María observaba por la ventana cómo las hojas de los árboles bailaban al compás del viento. Tenía una mirada serena, pero su corazón latía con fuerza. Estaba embarazada de 6 meses, y su estado no le había permitido viajar con su esposo, Nicolás, cuando éste partió hacia China por motivos laborales. Habían pasado varias semanas desde su partida, dejándola sola en casa junto a su madre, Luisa. La tranquilidad de esa tarde veraniega contrastaba con el torbellino de emociones que María sentía. Desde que Nicolás había partido, María trataba de mantener una rutina que le permitiera sobrellevar la soledad. Sus días empezaban temprano con un paseo matutino por el jardín, seguido de la preparación del desayuno para Luisa y para ella. Las primeras semanas, todo parecía marchar bien. Compartían risas y conversaciones ligeras sobre el clima y el jardín, pero una sombra oscura se cernía sobre su aparente armonía. Un día, mientras recogía rosas para el jarrón del comedor, María notó un cambio sutil en la actitud de Luisa. Sus comentarios, antes amables y cariñosos, se tornaron fríos y cortantes. «No tienes nada mejor que hacer que recoger flores todo el día», le espetó Luisa una mañana. María, sorprendida, trató de ignorar el comentario, atribuyéndolo a un mal día. Sin embargo, este fue solo el comienzo de un cambio mucho más profundo. La transformación de Luisa fue gradual pero evidente. Cada día, sus palabras se volvían más hirientes y sus órdenes más descabelladas. María se encontraba haciendo tareas innecesarias y repetitivas, siempre bajo la mirada crítica de Luisa. «Esto no está bien hecho, ¿acaso no sabes cómo limpiar correctamente?», le gritaba mientras inspeccionaba minuciosamente el trabajo de María. La relación entre ambas se deterioró rápidamente. Las risas y tazas de té en el jardín se convirtieron en silencios incómodos y enfrentamientos constantes. María sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, temerosa de provocar la ira de Luisa. La frialdad en los ojos de su suegra era palpable, y María empezaba a sentir que algo más profundo y oscuro estaba detrás de ese comportamiento. Intentó hablar con Nicolás sobre lo que sucedía, pero las conversaciones a distancia eran complicadas. Nicolás siempre había tenido una relación complicada con su madre, pero no podía creer que Luisa tratara a María de esa manera. «Debe ser la soledad, cariño. Mamá siempre ha sido un poco difícil, pero no creo que te esté tratando mal a propósito», le dijo en una de sus llamadas. María sentía la frustración acumulándose en su interior, sin saber cómo hacerle entender la gravedad de la situación. Cada vez que María intentaba explicarle a Nicolás lo que estaba pasando, se encontraba con una pared de incredulidad. Él estaba tan concentrado en su trabajo y en la distancia que lo separaba, que no lograba comprender la magnitud del sufrimiento de su esposa. «María, estás exagerando. Mamá siempre ha sido un poco estricta, pero no creo que te esté tratando mal a propósito», repetía una y otra vez. María, desesperada, intentaba encontrar pruebas que pudieran convencer a Nicolás. Comenzó a llevar un diario detallado de los maltratos de Luisa, anotando cada insulto, cada orden irracional, cada mirada de desdén. Sin embargo, incluso con estas pruebas, Nicolás seguía sin creer completamente en la gravedad de la situación. La soledad y el aislamiento comenzaron a afectar la salud mental de María. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Las noches se llenaban de insomnio y ansiedad, y los días eran una lucha constante por mantener la compostura frente a Luisa. La idea de escapar de esa casa se volvía cada vez más tentadora, pero el temor por su bebé la mantenía firme. Un día, mientras se encontraba sola en casa, María sintió un fuerte dolor en su vientre. Se aferró a la vida que crecía dentro de ella con desesperación, pero en la penumbra de la habitación, vio a Luisa observándola con una sonrisa helada en el rostro. El dolor era insoportable, y María comprendió que su bebé estaba en peligro. María, entre lágrimas, trató de llamar a Nicolás, pero no logró comunicarse con él. Desesperada, decidió acudir al hospital por su cuenta. Mientras se preparaba para salir, Luisa se interpuso en su camino, bloqueando la puerta con una fría determinación. ¿A dónde crees que vas? No puedes simplemente huir cada vez que algo no sale como esperas, le dijo con voz venenosa. María, aterrorizada, intentó razonar con Luisa, pero sus palabras parecían no tener efecto.
Finalmente, en un acto de desesperación, empujó a Luisa y salió corriendo de la casa, con el dolor aún lacerando su cuerpo. Llegó al hospital casi desvanecida, y los médicos la atendieron de inmediato. Su estado es delicado, señora. Necesitamos que se calme y descanse, le dijo uno de los médicos. Determinada a proteger a su hijo no nacido, María planeó escapar de aquella pesadilla en la que se había convertido su hogar. Con valentía y astucia, urdió un plan para desenmascarar a Luisa y llevarla ante la justicia, sin imaginar las terribles revelaciones que aún le esperaban. María comenzó a reunir pruebas de los maltratos de Luisa. Grabaciones, fotos y testimonios de vecinos que habían presenciado algunas de las humillaciones. Contactó a un abogado de confianza para que la asesorara en su situación. Paralelamente, buscaba un lugar seguro donde poder esconderse hasta que todo se resolviera. Las semanas pasaron y María fortalecía su determinación. Sabía que enfrentarse a Luisa no sería fácil, pero estaba decidida a proteger a su hijo a toda costa. Durante ese tiempo, Nicolás empezó a notar el cambio en el tono de las conversaciones con María. Ella estaba más segura, más decidida, y eso lo hizo preocuparse aún más. El día de la confrontación final llegó. En medio de la tensión y los secretos desvelados, María descubrió la verdadera naturaleza de Luisa y el oscuro pasado que la había llevado a actuar de esa manera. Confrontaron en la sala de estar, donde la luz del atardecer proyectaba sombras alargadas y ominosas. Luisa, acorralada, finalmente rompió su fachada de frialdad y reveló las razones detrás de su odio y amargura. Confesó que había perdido a su propio hijo en circunstancias trágicas y que el dolor y la culpa la habían consumido desde entonces. Ver a María embarazada despertaba en ella un resentimiento y una envidia incontrolables. Las revelaciones fueron devastadoras. Luisa confesó que el rencor y el odio habían crecido en su corazón por años, alimentados por viejas heridas y pérdidas. La tristeza de su propio pasado había convertido su alma en una cárcel de resentimiento, de la que no podía escapar. Nicolás, al llegar a casa y encontrar a María y Luisa enfrentándose, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Escuchar la confesión de su madre fue un golpe devastador para él. Se sintió culpable por no haber creído en María desde el principio y por haber subestimado el dolor que su madre cargaba. Con el apoyo de Nicolás, que finalmente comprendió la gravedad de la situación, trataron de buscar ayuda profesional para Luisa. Sin embargo, la sombra del pasado era demasiado fuerte para ser vencida. Luisa, consumida por su propia oscuridad, se negó a aceptar la ayuda y su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso. Las tensiones en la casa aumentaron. María y Nicolás vivían en un estado constante de alerta, temiendo lo que Luisa pudiera hacer. La salud de María se deterioraba rápidamente, afectada por el estrés y la constante amenaza que representaba Luisa. La relación entre María y Nicolás también comenzó a sufrir, con constantes discusiones y acusaciones. Una noche, el enfrentamiento llegó a su punto máximo. Luisa, en un arranque de locura, atacó a María. La pelea fue feroz, y en el caos, María sufrió una caída que puso en peligro su vida y la de su bebé. Nicolás, desesperado, llamó a una ambulancia, pero el tiempo se les acababa. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible por salvar a María y al bebé, pero las complicaciones eran demasiadas. La tragedia se cernió sobre ellos cuando María perdió al bebé. La devastación en los rostros de María y Nicolás era palpable. Luisa, enfrentada a la realidad de sus acciones, se sumió en una profunda crisis mental. Nicolás, lleno de dolor y rabia, se enfrentó a su madre en el pasillo del hospital. «Esto es tu culpa, mamá. Nos has destruido a todos». Luisa, desmoronada, no pudo responder. Sus ojos vacíos reflejaban el abismo en el que se encontraba su mente. María, en su cama de hospital, sentía una mezcla de vacío y desesperanza. El sueño de tener a su hijo en brazos se había desvanecido en un instante de locura. Su cuerpo y su espíritu estaban rotos. Nicolás intentaba consolarla, pero sus propias lágrimas y su dolor hacían imposible que pudiera ofrecerle algún tipo de alivio. Con la pérdida de su hijo, María cayó en una profunda depresión. Nicolás intentaba ser fuerte por ambos,
pero la culpa y la tristeza lo consumían. La relación entre ellos se deterioraba cada vez más. Las discusiones se volvían más frecuentes y más intensas, y la distancia emocional entre ellos crecía día a día. Luisa fue internada en una clínica psiquiátrica, incapaz de enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. Sus días se llenaban de silencio y medicación, mientras su mente se perdía en un laberinto de culpa y remordimiento. María, en su desesperación, se aisló del mundo. Las visitas de amigos y familiares se volvieron menos frecuentes y pronto se encontró sola, sumida en su dolor. La casa que una vez había sido un hogar cálido y lleno de vida, se convirtió en un lugar sombrío y desolado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. María y Nicolás apenas hablaban, cada uno atrapado en su propio sufrimiento. La conexión que una vez los unió parecía haberse desvanecido por completo. María pasaba horas mirando la cuna vacía, susurrando palabras de amor a un bebé que nunca llegó a conocer. Nicolás, incapaz de soportar la carga de su culpa y el dolor de su esposa, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Las largas horas en la oficina se convirtieron en una forma de escapar de la realidad. Sin embargo, su ausencia solo profundizaba la brecha entre ellos. Una noche, después de una discusión particularmente amarga, Nicolás decidió irse. «No puedo seguir viviendo así, María. Necesito tiempo para pensar», le dijo antes de salir por la puerta. María, rota por dentro, no intentó detenerlo. Se quedó sola, enfrentando el silencio ensordecedor de la casa. El alejamiento de Nicolás fue el golpe final para María. Sin el apoyo de su esposo, se hundió aún más en su desesperación. Las sombras de su mente se volvieron más oscuras, y la esperanza se desvaneció por completo. María, incapaz de soportar más el dolor, tomó una decisión trágica. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, decidió poner fin a su sufrimiento. Dejó una carta para Nicolás, explicando su dolor y su incapacidad para seguir adelante sin su bebé y sin él. Nicolás, al regresar a casa y encontrar la carta, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Corrió al cuarto de María, pero ya era demasiado tarde. La encontró inmóvil, en paz finalmente, pero la paz de la muerte. Nicolás, consumido por la culpa y el dolor, se encontró solo en un abismo de desesperación. La casa que una vez había sido un hogar lleno de promesas y sueños, ahora era un monumento a la tragedia y al sufrimiento. La vida de Nicolás se convirtió en un ciclo interminable de arrepentimiento y dolor, incapaz de encontrar redención o consuelo. La historia de María, Nicolás y Luisa se convirtió en una advertencia de cómo el dolor y la oscuridad pueden consumir vidas enteras. La tragedia que comenzó con la partida de Nicolás hacia China terminó en una serie de eventos devastadores que destruyeron a una familia, dejando solo sombras y recuerdos amargos en su estela. El final de esta historia es un testimonio de que a veces, el dolor es tan profundo que no hay regreso, solo una oscuridad perpetua que envuelve a quienes quedan.